Estar informados es clave para construir criterios. Saludos a las personas que nos están sintonizando. El día de hoy tenemos de invitado a Bonifacio Miranda, un analista político en Nicaragua, con el que vamos a conversar y poder tener un análisis de cómo va el asunto político en Nicaragua, un año en el que se espera un proceso electoral. Saludos, Bonifacio, bienvenido a este programa. Primero queremos saber, cuando hablamos de las reformas electorales, darle una idea a la ciudadanía nicaragüense detallada de cuáles deberían de ser las principales reformas o los principales temas que se deberían de abordar en un tema de reformas electorales para unas posibles elecciones. Gracias por la invitación, feliz año nuevo y saludos a todos los nicaragüenses que están en el exilio y que están viendo tu gustado programa. Bueno, me estás haciendo una pregunta, pero kilométrica, ¿verdad? ¿Cuáles serían las reformas? Hay tantas reformas que habría que hacer, tanto tiempo que se ha perdido en buscar unidad de cúpula y que no se ha impulsado ante la población los puntos esenciales de la reforma. La reforma electoral se divide en dos segmentos. Uno que tiene que ver con aspectos constitucionales. Recordemos que en 1999, con el pacto Alemán-Ortega, se modificaron artículos de la Constitución para precisamente hacerle la cama al pacto Ortega, y al año siguiente, en enero, se aprobó la ley electoral actual, que tiene más de 20 años de vigencia, pues, y es una cosa interesante porque esa es la ley que ha permitido el establecimiento de esta dictadura. Entonces, tiene dos segmentos: el segmento que tiene que ver con aspectos constitucionales y el segmento que tiene que ver con aspectos propios de la ley electoral. ¿Cuál es el problema que tenemos en Nicaragua? Que el Frente Sandinista controla todo. La Asamblea Nacional, los poderes del Estado, la policía, el ejército, todo. El feudalismo se queda chiquito, es una monarquía, pero súper centralizada en una sola familia. Entonces, esto dificulta la reforma electoral. ¿Por qué? Porque quien decide prácticamente, quien tiene las llaves para hacer cualquier cambio en la legislación electoral, es el Frente Sandinista, porque tiene los diputados en la Asamblea Nacional. Entonces, estamos como el perro dándole vuelta detrás de la cola, ¿verdad? Estamos en un punto que no salimos nunca. ¿Por qué? Porque no se ha enfocado correctamente el problema. El problema de las reformas electorales no era una petición al Niño Dios o una petición a Daniel Ortega. El problema de las reformas electorales era establecer los puntos necesarios para que el pueblo de Nicaragua conociera qué aspectos debía de cambiarse. Y eso nunca se hizo. ¿Por qué? Porque los grupos de oposición en su mayoría son cúpulas de viejos partidos políticos que se han reciclado con el movimiento de abril, se han montado sobre el movimiento de abril, tienen más experiencia que los autoconvocados y terminaron controlando todo. Y al final de cuentas, ellos lo que estaban esperando era un momento de negociación con la dictadura para ver si se lograban esa reforma. Si no se lograban esa reforma, tenían al PLC, que era el partido del segundo lugar, como aliado para montarse sobre el segundo lugar. Ninguna de esas variantes se ha dado. Y entonces ya llegamos al 2021 en una situación bastante crítica, porque la reforma electoral ahora prácticamente depende de la voluntad de Daniel Ortega, en pocas palabras. Entonces, los aspectos de la reforma constitucional son variados. Lo de la segunda vuelta, prohibir la reelección para los familiares, establecer el principio del multipartidismo y de la representación de las minorías, que eso no está claro en la Constitución. El problema de la residencia, de los 5 años de residencia. Por ejemplo, ustedes no pueden ser candidatos ya porque tienen 1 o 2 años en el exilio. Entonces, la Constitución estableció que para los cargos de elección popular tenés que tener 5 años de residencia continua, y yo he alertado sobre eso. Ahorita hay un escándalo porque se aprobó la ley que prohíbe y que va a inhibir a aquellos que aplauden las sanciones, y no se percatan que hay otra peor, que es esa que te estoy diciendo yo, que tiene que ver con el requisito de residencia. Como mucha gente tuvo que salir al exilio, incluso de los grupos políticos, todos han tenido que salir de una u otra manera, no cumplen con los 5 años de residencia, y eso está establecido en la Constitución. Entonces, hay tantos aspectos. ¿Cuál es el problema? No se hizo campaña.
las fuerzas políticas no estaban interesadas porque había una estrategia de la coalición nacional que era montarse en el vagón del segundo lugar del PLC. Pero eso se cayó porque como el PLC está dividido entre arnoldistas y la nueva gente que quiere desprenderse de Arnoldo, pero que también está ligada a la dictadura. Entonces hay un problema muy serio con el PLC, no solo la desconfianza de haber sido el artífice del pacto y haber permitido el establecimiento de esta dictadura, sino el hecho de que no es una casilla confiable. Entonces, todo eso ha profundizado la crisis de los grupos de oposición porque estaban montados en el caballito del PLC. Y podemos decir de que ya no hay tiempo para estas reformas, entonces. Tiempo. Sí, desde el punto de vista formal, no, porque hay la Constitución establece 2 legislaturas y la ley actual, la ley orgánica del Poder Judicial, te dice que la legislatura es de 1 año. Pero si hubiera voluntad política, se cambia la ley del Poder Legislativo y se establece que la legislatura es de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses y perfectamente se puede hacer en este año 2021 si hubiese voluntad política, pero no la hay. Entendamos que, por ejemplo, uno de los cambios que hizo Ortega en el 2014 fue establecer el sistema de mayoría simple. Gana la presidencia el que tiene más votos nada más. Puede ser 15%, 16%, 17%, 18%, dependiendo del grado de participación, el que tenga más votos y punto. Entonces, ese sistema de mayoría simple favorece totalmente el Frente Sandinista porque ellos tienen un 30-35% de un voto cautivo que lo han logrado mantener a pesar de la crisis, lo han logrado mantener. Y entonces salen con esa ventaja de arranque, ¿verdad? Con el 30-35%. Y entonces, si promueve la abstención, si la gente se decepciona, si la gente está desencantada, entonces ese 30-35% puede decidir la elección y de manera limpia, ¿verdad? Ahora, entonces, hablando de este tema, exactamente, hablando de este tema, por ejemplo, de posibles abstenciones, ¿cómo ves vos ahorita en la actualidad este escenario donde hay grupos políticos que ya están proyectando posibles candidatos y sin tener reformas electorales todavía? Sí, eso es una barbaridad. Mira, la dictadura tiene una estrategia que es hacer algunas concesiones porque las va a hacer, porque necesita hacerlas, porque necesita ganar cierta legitimidad ante la comunidad internacional que lo ha cuestionado mucho, pero sin ceder en los aspectos centrales, sin perder el control del aparato electoral. Y la pelea central ahorita en Nicaragua son 3 puntos básicos. Libertad de los presos políticos, reformas electorales sustanciales y recuperar las libertades, es decir, que no haya represión, ni hostigamiento, ni nada, porque ese es el ambiente propio para una campaña electoral. Pero me he quedado asustado de cómo dentro de la UNAP hay gente que está desesperada por hacer unas internas para nombrar candidaturas sin haber definido el panorama electoral, es decir, como no le funcionó la alianza con el PLC, porque el partido del segundo lugar entró en crisis y se dividió y todavía no está claro quién es el que va a controlarlo, al final no han hecho campaña y están desesperados por nombrar candidaturas para negociar candidaturas con las otras opciones que ya se están formando, ¿verdad? Entonces, eso se ve muy mal, suena muy mal, suena como tirar por la borda todo el discurso que se tuvo en el periodo anterior y más bien eso debilita al conjunto de la oposición. ¿Por qué? Porque bien que mal la UNAP dentro de la coalición representaba pues, una de las fuerzas emergentes de abril y había mucha expectativa de que se pudiera convertir en una fuerza política. No quisieron ir de vagón de cola al PLC y entonces el resultado que tenemos ahorita es que te puedes quedar sin Beatriz y sin Retrato. La sociedad demanda unidad, de que estos grupos deberían de estar unidos y se mira un posible panorama, hay posibilidades de que esta unidad entre estos grupos como la Alianza, la UNAP con la misma coalición puedan llegar a crear una sola fuerza. Sí, mira, esto de la unidad es una cancioncita que es cierto que la gente la pide, pero quienes más la repiten son las viejas cúpulas políticas que están heridas, que están debilitadas y que creen que juntando los grupos pueden convencer a una población que está desencantada y está desconfiada de los viejos partidos políticos, ¿verdad? Entonces la unidad, vos ves la unidad, pero la unidad nunca se da, ¿sabes por qué? Porque los diferentes grupos, las copulitas, tienen intereses y quieren una montarse sobre la otra. Al final la coalición, ¿por qué fracasó? Porque hubo un intento de un grupo con el PLC, con
Yatama con el PRD, de imponérsele a los otros, y entonces hubo ruptura, pues al final de cuentas. Entonces, la unidad es bastante difícil entre las cúpulas porque nunca se discuten los problemas del pueblo. La carestía de la vida, el desempleo, cómo combatir los efectos de la pandemia, cómo reconstruir a la gente sus casas en la costa que fueron destruidas por el huracán. Todos los problemas que la gente vive de manera cotidiana no se discuten. Entonces lo que se discuten es quién controla, quién va a ser el candidato. Y además hay un problema que la otra vez estuve sacando números. Son 90 diputados, propietarios y suplentes serían 180, más 20 de Parlacén, propietario y suplente 40. Son 200 cargos entre una gran cantidad de grupos y de fuerzas políticas que están regateando para ver cómo entran en los cargos ganadores, ¿verdad? Entonces, eso se ve muy mal porque la gente salió a pelear para liberar a Nicaragua de una dictadura y al final de cuentas lo que se ve es un forcejeo por los cargos electorales. No se hace la campaña por la reforma, no se forma un comité nacional para la libertad de los presos políticos. Cada uno de los grupos hace su campaña por aparte. Esa es una cosa que da tristeza, porque si hablan de unidad, una unidad que debe darse ya es que todos los grupos políticos formen un comité nacional para la liberación de los presos y todos actúen en un mismo sentido para lograr eso, porque esos son 110 rehenes que Ortega tiene para el momento de la negociación, ¿verdad? Entonces, todo, como puedes ver, pareciera que vamos como el cangrejo para atrás, porque Ortega definió una estrategia que es reprimir los tranques, aplastar la rebelión cívica y llegar hasta el 21, sabiendo que en este proceso iba a haber un desgaste de los grupos. Y efectivamente hay un desgaste. Los grupos universitarios están desgastados, los autoconvocados están desgastados, el exilio, la gente está muy, muy cansada, la sociedad necesita salir adelante. Entonces vos ves que todo es una estrategia muy bien definida de parte de la dictadura para derrotar políticamente la rebelión de abril. Y desgraciadamente las cúpulas políticas no han dado la talla pues, en esto, no han entendido qué es lo que ha hecho la dictadura y han estado con el fetiche de la unidad cuando es muy difícil que se logre, porque la unidad se logra entre los que quieren verdaderamente el cambio. No se va a lograr entre un PLC que está maniobrando para mantener su cuota de poder o entre los grupos empresariales que no quieren cambiar nada porque le tienen más miedo a los tranques que al proceso de lucha contra la dictadura, etcétera. Es decir, entonces la gente se decepciona. Todas estas cosas la gente termina decepcionándose. En este escenario, si la única opción que queda, porque es inevitable que van a haber elecciones en noviembre de este año, ¿qué opción queda a la población? Si se abstiene la población, la dictadura saca ventaja, pero las opciones que hay no son opciones que el pueblo las esté viendo como opciones que sean factibles o que convenzan. Puede ser factible en estos momentos, por ejemplo, que surja una tercera vía que trate de surgir y recuperar ese espíritu de abril, posiblemente. Sí, yo te he narrado todos los problemas para que entendas por qué estamos como estamos. Porque en las encuestas siempre te dicen que hay un 60-70% que no se manifiesta a favor de nada. Algunos grupitos puntean 2, 3, 5%, pero eso no va a decidir una elección. Y más bien tenés el aparato del Frente Sandinista que ya está en campaña, ya está preparando sus fiscales, ya está preparando su trabajo territorial, están desde hace tiempo en esto. Y los grupos estos todavía tratando de elegir candidaturas cuando no está claro el problema de las reformas electorales. Ahora tenemos un desafío. Estamos en una encrucijada. Si te corres te tiro y si te paras te mato. Si hay reforma electoral o no hay reforma electoral, si vamos a las elecciones o no vamos a las elecciones. Yo he criticado mucho ese discurso derrotista de que Ortega nunca va a dejar el poder, de que no se va a poder cambiar nunca, que jamás va a poder entregar, que no va a hacer reformas electorales, y entonces ya no hay nada que hacer. Con ese discurso, como dije, nos disparamos a los pies, nos cortamos nosotros los pies, los zapatos y todo, y ahí quedamos destruidos. El discurso tiene que ser diferente. Es decirle a la gente, tenemos que pelear la reforma, tenemos que pelear la liberación de los presos, tenemos que recuperar las libertades. No puede haber campaña electoral sin libertad política para poder reunirse, para poder hacer mítines, para poder hacer reuniones. Entonces,
de aquí a mayo tenemos ese proceso, porque la OEA estableció un parámetro y dijo, bueno, hasta mayo damos como el plazo, pero no es hasta mayo que se va a aprobar eso. Ya, desde ya debe darse la discusión, desde ya la Asamblea Nacional debe conformar una comisión especial, invitar a todas las fuerzas políticas y a todos los grupos a que opinen, a que digan que esto, y entonces ahí se rasga la vestidura. Pero es la dictadura, pero es la que existe, es la que hay, es el gobierno que hay, y vamos a ir a elecciones bajo la dictadura de Ortega. Entonces, ese es el problema. Entonces, aquí se divide los sentimientos. Hay unos que te dicen no, con uno que hizo de crímenes de lesa humanidad, no. Y entonces, eso es irreal. La realidad te dice que esto es lo que hay y entonces hay que luchar contra lo que hay. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no hay una estrategia para luchar correctamente. Entonces, de aquí a mayo tenemos que recuperar la libertad, liberar a los presos y hacer cambios que hagan que las elecciones sean aceptables. Supervisión internacional, constitución de nuevas fuerzas políticas, y aquí voy a contestar tu pregunta, constitución de nuevas fuerzas políticas, garantías para los fiscales, para los grupos. ¿Cuál es la decepción de la gente? Que la gente quería una nueva fuerza política. La rebelión de abril demostró el rechazo a los partidos tradicionales, a los 17, 18 partidos que existen, rechazo total. Esos partidos no pintaban en el 18, y ahora son los que pintan, y ahora son los que deciden, y ahora se discute en qué casilla va. Si vos observás, hay una tragedia en todo esto, es decir, sangre derramada que al final de cuentas termina dando la vuelta en el mismo punto. Entonces, creo yo que todavía no es tarde, que por eso hay que pelear la reforma para ver si se constituye una fuerza nueva. Evidentemente, con los requisitos actuales no puedes constituirla, te lo piden en los 153 municipios, necesitas dinero para mover a la gente, necesitas esto, y entonces los pobres, los palmados, no podemos hacer eso porque solo los que tienen plata son los que pueden constituir fuerzas políticas. Entonces, creo que todavía es posible una nueva fuerza política. La gente del exilio juega un papel muy importante, en este caso ustedes. Hay muchos grupos aquí al interior de Nicaragua que están con esa inquietud, pero que no logran ver todavía el panorama, porque hay una campaña terrible de que a favor de la abstención, y aquí vamos a una discusión muy interesante. Tenemos de aquí a mayo para saberla. Primero yo lo divido en dos tiempos. Primero, pelear la reforma hasta donde se pueda, y después de mayo hay que tomar una decisión. ¿Vas o no vas? Si te corres te tiro y si te paras te mato. Tenemos que tomar una decisión. Entonces, yo siempre soy del criterio, me van a disculpar que diga yo, porque tengo que hablar por mi persona, no por los grupos que hay, es que hay que dar la pelea. Porque si hay abstención, el sandinismo gana limpiamente con su 35%. Ahora, de aquí a mayo no se ve un posible retorno del exilio. Está imposible. Pero ¿de qué manera podría incidir o podría ayudar el exilio a presionar para poder también generar de alguna manera esa presión y conglomerar esa fuerza, ese músculo que se necesita de todas las expresiones como se buscan? Porque en el exilio hay también distintas expresiones. Hay gente que quiere ir a las elecciones, hay gente que dice que no quiere ir a las elecciones, pero de todas maneras, ¿de qué forma podríamos incidir o se podría incidir como exiliados la gente que está afuera? Ok, eso lo voy a dejar un poquito al final para darte la respuesta de lo que yo pienso, pero quiero en este punto que es clave, abstención o ir a las elecciones. Ir a las elecciones bajo una dictadura, ir a las elecciones que todavía no sabemos en qué condiciones. Personalmente soy del criterio que peleemos la reforma hasta mayo, y aunque sea desventajosa la situación, tenemos que dar la pelea. Porque si la gente participa masivamente, no hay forma de que se roben las elecciones. Y si se la roban, va a haber un problema serio. ¿Por qué? Porque la gente va a saber, me están robando el voto. No es lo mismo la abstención del 2016, que Ortega estaba tranquilo, y mira Maduro, tranquilo con la abstención en Venezuela, ya recuperó la Asamblea Nacional. Si dejamos el campo libre, nos destruyen. Entonces hay que dar la pelea. Obviamente van a haber provocaciones, que pedradas, que no te van a querer dejar hacer mítines, que cualquier cosa. Y a veces se nos olvida la historia de Nicaragua. En el 90 fue así. En el 90 fue una condición muy, muy terrible. Si estaba la guerra. Y hacer campaña en las zonas de guerra era terrible. Había hostigamiento, pedradas, quemaban vehículos.
etcétera. Entonces, cualquier cosa puede ocurrir, pero lo que no puede ocurrir es que nos rindamos de antemano. Eso es una cosa muy importante. No es que nos guste ir bajo esas condiciones, no, a mí no me gusta. Pero si estás en tu casa y hay una pandilla en el barrio que te tiene rodeada tu casa y amenaza con violar a tu mujer y a tus hijas, o das la pelea, o te unís con el vecindario para darle una garroteada a los pandilleros, o esos pandilleros terminan tomando tu casa y apropiándose de todo, hasta violando a tu mujer y a tus hijos. No sé, el ejemplo puede ser un poco fuerte, pero la verdad es que estamos en una situación parecida. Entonces, no se puede. Hemos estado cacareando que la unidad, y no se ha hecho la labor que se debe hacer, que es el trabajo territorial silencioso de ir agrupando a la gente para, sin estar sacando videos en las redes sociales y que ahí está la represión, que ahí está la dictadura. Es un trabajo duro para tener las estructuras mínimas y decirle a la gente, no nos confundamos. Aunque nos quieran dar palo, tenemos que ir a dar la pelea electoral. Y tenemos una sola oportunidad en el 2021, una sola, no más, que es que salga la población masivamente a votar por un cambio. Y fíjate que aquí quiero hacer una diferencia. No es un problema de antisandinismo, es un problema contra la dictadura actual. Es decir, tenemos que luchar por una Nicaragua en donde puedan existir las diferentes corrientes políticas, sin agredirse, sin tirarse bala, que haya debate, que haya discusiones, que haya todo lo que vos querrás, pero lo que no debe haber es una dictadura controlada por una familia que se imponga sobre el resto. Entonces, lo que necesitamos es que la mayoría del país diga, ya no queremos más dictadura, queremos cambiar esto. Y entonces, ahí sí logramos articular esa unidad que tanto se habla. Pero la unidad no se va a dar con los grupitos, la unidad se va a dar en el discurso que le demos a la gente. Y ese discurso, discúlpame, no lo veo por ningún lado. Con el tema de los presos políticos, si de aquí a mayo no se logra mucho, ¿cómo ve el panorama de los presos políticos? Es lo mismo, es lo mismo. Es una discusión, si te corres te tiro y si te paras te mato. Mira, hay como 3 agrupaciones de madres y de grupos de los presos. Entonces, la UNAV hace su campaña, la Alianza Cívica hace su campaña, todos hacen su campaña, pero no se trata de sacar videos ni nada, se trata de juntar fuerza. Y lo correcto es, hablan de unidad, Comité Nacional para la Excarcelación de los Presos Políticos, involucrando a las iglesias, involucrando a todo tipo de organismos en donde se discutan acciones concretas para lograr la liberación. Ahora, es probable, casi seguro, que la dictadura no suelte a los presos porque los tiene de rehenes, ¿verdad? Es la gente que estuvo más peleando en los tranques, las tienen de rehenes y los están castigando. Es como el sector más duro que han logrado ubicarlo y capturarlo. Entonces, tenemos que pelearla para que salgan. Pero si no salen y no promovemos que la gente vote por un cambio, jamás van a salir de la cárcel. Entiendan eso. Es decir, es una situación bastante dura y yo puedo entender a las madres que están desesperadas por sus hijos. Pero les tenemos que decir, hay 2 momentos, señoras, que sabemos que duele sus hijos. Vamos a pelear. Pero si la dictadura, por alguna circunstancia, no quiere soltarlo, no queda otra que salir a la calle y que ustedes sean las que encabecen este movimiento masivo para que la gente vote por un cambio. Y aquí viene la discusión, qué tipo de gobierno viene, porque si no, no van a salir nunca de las cárceles. Miramos de que la coalición nacional dice que está preparando un plan de gobierno. Este plan de gobierno, sin ver un plan de estrategia, de buscar, como lo menciona usted, de la presión para las reformas, ¿qué puede traer de positivo para un cambio en las elecciones? Esta es la gran discusión de siempre. Programas de gobierno. A la hora de las elecciones todos sacan grandes programas, 40 puntos, 50 puntos, 500 páginas, 800 páginas, los puntos concretos que la gente necesita ahorita. Se dio la pandemia, hubo un enorme desempleo y la oposición no fue incapaz de decir, exigimos al gobierno que haga esto, que le garantice a la gente una renta básica, que haya subsidio a los pequeños negocios, que no hay dinero, que ese dinero salga de un impuesto especial a los bancos, a las ganancias de los bancos para poder financiar a las pequeñas y medianas empresas que son las que están
fracasando ahorita. Hay una quiebra generalizada de pequeños y medianos negocios en Nicaragua. Solo las grandes empresas logran sobrevivir. Esos problemas concretos que darle respuesta a la gente es lo que haría que la oposición fuera más fuerte. No, entonces vienen las propuestas, planes de gobierno, planes de nación. Eso no sirve para nada. Eso no le llama la atención a la gente. Son respuestas concretas a sus problemas. Y te mencioné uno, del desempleo y del subsidio a los pequeños negocios que están sufriendo por la pandemia. Solo para mencionarte dos casos. Bueno, vemos un panorama donde hay poco tiempo, mucho trabajo por hacer, una oposición que todavía no termina de convencer. Solo queda la organización, se menciona mucho organización, pero esta organización entonces, ¿cómo aconsejaría de su análisis que debe de buscarse? Porque las personas esperan un líder, las personas que se proyectan hoy en día como líder básicamente no están convenciendo tampoco. Pero es lo que te digo, ¿sabes por qué no convence? Porque no han tenido discurso. Porque si somos bien autocríticos y nos revisamos, hacemos un ejercicio espiritual y nos revisamos, hemos perdido 3 años. 3 años en que nos han dado palo y nos han tenido como cuando le ponen la venda en los ojos en las piñatas a uno, ¿verdad? Y te ponen la venda en los ojos y te lanzan a que des con la piñata y vos estás dando palos por otro lado y la piñata está aquí y se están burlando de vos. Eso es lo que ha ocurrido, en pocas palabras. No les gusta a mucha gente que lo diga, pero hay que decirlo. Eso es lo que ha ocurrido. Se ha perdido mucho el tiempo. Nos hemos desgastado, nos han desgastado y creo que todavía hay tiempo, pero para construir esa nueva alternativa política, lo primero que tenemos que tener es claro de que lo que está pasando y ser sinceros y decir, mira, los cambios tienen que ser así, ya está. De lo contrario, el tiempo va transcurriendo y la dictadura ya se está preparando. Pues. La dictadura va a hacer su reforma electoral. No es cierto que no va a haber reforma. Va a hacer su reforma electoral. Todavía no sabemos a qué nivel, qué tipo de concesiones va a hacer, no lo sabemos, pero va a hacer concesiones porque necesita ganar legitimidad. Y nosotros a la expectativa, esperando que caiga el maná del cielo. Eso es terrible. Por eso es que la gente está decepcionada. Bueno, esperamos que logremos encontrar esas soluciones. La gente de alguna manera, no toda se está organizando. Hay pocas personas también que se están sumando a estos esfuerzos. Y tenemos de aquí a mayo para ver y tomar una decisión, como lo dice usted. Esperemos que los escenarios, por ejemplo, hablando en el tema de las sanciones, ¿qué podrían cambiar? ¿Qué podrían mover estos temas? La gente también apuesta mucho a la presión internacional. Sí, ese es otro tema interesante. Como ha habido represión, aplastamiento de los tranques, encarcelamiento de la gente, 100.000 en el exilio, y había unas condiciones bastante duras. La desesperación de la gente dice, bueno, que las sanciones, pero si vos observás las sanciones, no han tenido algún efecto, pero no han conmovido el aparato de la dictadura. Entonces, quienes están en función de las sanciones, creo que se han equivocado completamente, porque además eso crea como una dependencia. Estás a la espera de que alguien resuelva tus problemas. No. La comunidad internacional no lo va a resolver. La comunidad internacional es cómplice hasta cierto punto de muchas de las cosas que han ocurrido en Nicaragua. Y entonces lo que necesitamos es que nosotros mismos hagamos los cambios al interno del país. Y para hacer los cambios tenemos que estar conscientes de las cosas. Te pongo un ejemplo. En el 2018, que fue el momento culminante, la sanción a un comisionado, a la policía, pero no hubo más cosas. Al final de cuentas, las sanciones son simbólicas porque se refieren a que no puedes tener cuentas bancarias en los bancos porque los bancos tienen relación con los bancos de Estados Unidos y no tiene mayor trascendencia. Y más bien crea la expectativa. La gente está esperando que si Biden va a tener más sanciones que Trump. Trump nos engañó a todos. Trump estuvo sancionando a Maduro y a la dictadura de Nicaragua para ganar el voto latino y reelegirse en Estados Unidos. O sea, un mafioso latinoamericano en la presidencia de Estados Unidos. Eso es lo que es Donald Trump. Y ha engañado a mucha gente. Aquí tenemos trompañeros, ¿verdad? Aquí hay gente que se dice de izquierda y todo y están dolidos porque perdió Trump. Entonces, todas esas cosas tenemos que revisar.
las sanciones no han sido efectivas, no han tenido el efecto deseado. Por lo tanto, lo fundamental es que el pueblo de Nicaragua tome la decisión de hacer la lucha contra la dictadura. Y esa lucha no significa ir a hacer piquete express ni a tirar chimbombas, significa cambiar los métodos de lucha y prepararse para la batalla electoral, porque es lo único que nos queda. Solo tenemos una oportunidad en el 2021 y es que la mayoría decida, aún en las condiciones más difíciles, participar para lograr un cambio de gobierno y terminar con la dictadura. Okay. De lo contrario, seguirá mucho tiempo así. Esperamos de que el panorama cambie para Nicaragua, esperamos que se logre sumar todas las personas necesarias para poder lograr estos cambios. Muchas gracias, Bonifacio, por el tiempo que nos ha brindado y te esperamos pronto por acá en Criterios. Muchas gracias, y a la gente que nos sintonizó también, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes y me van a disculpar, pero no puedo mentirles ni puedo tirarles un chagüite, un cuento. Yo procuro hacer el análisis, aunque sea frío y duro, pero eso ayuda a reflexionar y avanzar. Y feliz año nuevo a todos, a la gente que está en el exilio. Muchas gracias por la sintonía y recuerden que estar informados es clave para construir criterios. Estar informados es clave para construir criterios.